Este jueves la Comisión Investigadora por Contaminación en la región de Antofagasta aprobó y despachó a la Sala de la Cámara de Diputados parte del informe que, entre otras cosas, incluye propuestas y recomendaciones para dicha zona. Sin embargo, el texto no contempló finalmente las responsabilidades políticas. Esa parte fue rechazada por los diputados, lo que generó críticas desde la oposición. Vamos a ahondar en el tema. Conversamos con la diputada de RN, presidenta de la instancia, representante de la zona, por cierto, también, Paulina Núñez. Gracias por estar con nosotros, diputada. Bienvenida. Gracias, Sebastián, por la invitación y por darnos la posibilidad de contarle a todo Chile lo que está pasando en nuestra región. Diputada, bueno, ¿qué concluyó finalmente la comisión creada específicamente para analizar el tema de la contaminación en la región de Antofagasta, que tiene altísimos índices, que hizo mucha noticia además y generó harto impacto hace un tiempo precisamente por algunos resultados de estudios en la zona? ¿Qué concluyeron los diputados? A ver, lo primero que me gustaría decir es que toda comisión investigadora tiene por objetivo no solamente investigar de una situación determinada, sino que establecer responsables y que ojalá estos responsables estén individualizados. Porque como hoy día terminamos con que responsable es el Estado históricamente en la comuna de Antofagasta, es como que no hubiese existido nada y no tendríamos ningún responsable porque ¿quién responde en definitiva? Usted quería nombre y apellido. Sí, nosotros teníamos un informe con nombres y apellidos de distintas autoridades, de distintos gobiernos de turno, de distintos años también, bien transversal, y por lo tanto sí rechazamos fuertemente la votación que tuvimos ayer, en donde faltan 2 votos para aprobar este informe con responsabilidades individualizadas, por ejemplo, de la ministra de Salud, Carmen Castillo, del ministro de Transporte, del ministro de Medio Ambiente, del superintendente de Medio Ambiente, del actual intendente, la actual alcaldesa y, por supuesto, porque esas son las autoridades actuales, ¿sí?, también del ministerio en años atrás, ex intendentes incluso del gobierno nuestro, diputada, pero no alcanzamos. Para ir por parte, antes de abordar el tema político, este informe contemplaba 3 partes, ¿no? Sí. Uno sobre el diagnóstico en el fondo de la situación, las responsabilidades políticas, que fue la parte que se rechazó, y otra con las propuestas y recomendaciones. Primero, ¿cuál fue el diagnóstico? ¿A qué conclusión llegaron respecto a la situación de la contaminación en Antofagasta? Al primero, que efectivamente tenemos una comuna que está contaminada, que tiene problemas además de vacíos legales importantes que no permiten ni siquiera hoy día tener regulado el transporte del concentrado de cobre. Nuestra comuna se ha dividido lamentablemente por años según el mineral que esté de turno y el más vendible. Conocimos en su minuto la era del arsénico con la contaminación que se producía en el agua de nuestra comuna, la era del plomo, cuando estos se acopiaban a vista y paciencia de todo el mundo, en ferrocarril y en el puerto sin ninguna cierre hermético. Hoy día es la era del concentrado de cobre que se transporta por camiones encarpados, contaminando, ¿cierto?, las calles de nuestra ciudad, y hoy día con galpones que no están funcionando, no dicho por nosotros. La propia superintendencia fiscaliza, multa y le pide a la autoridad, ¿verdad?, que cierre directamente en el caso del puerto de Antofagasta por ser empresa pública y al privado cuando está concesionado, que es la ATI. En este caso, ¿es contaminación atmosférica el principal problema? Así es, el principal problema, pero además es en el suelo, y en Chile no existe una norma de suelo que permita fiscalizar y que permita sancionar. Por lo tanto, da lo mismo, ¿cierto?, si alrededor del puerto Antofagasta, por ejemplo, que fue lo que ocurrió con los pequeños del Jardín Semillitas y del Jardín Pollito, tenemos restos de un polvo negro. De hecho, así se forma también una agrupación con ese nombre, Este Polvo Te Mata, y el Colegio Médico primero a nivel regional toma muestra de este polvo, y ahí es donde resultan aproximadamente, ¿cierto?, 7 niñitos o más con sus normas por sobre el promedio nacional. Y llegan a una conclusión, para terminar esta parte, llegan a una conclusión categórica respecto a la situación de que Antofagasta es una ciudad, contaminada, ¿no? Así es. Y con índices críticos. Y con índices críticos, y Perfecto. Es por eso también que en el caso de las propuestas y las recomendaciones las votamos por unanimidad. Por eso uno se pregunta, y no nos respondemos en definitiva la votación de 2 parlamentarios, además parlamentarios de la zona, el diputado Marco Espinosa, la diputada Marcela Hernando, respecto a que ellos votan a favor de las propuestas y recomendaciones. O sea, en definitiva, uno reconoce, ¿verdad?, que hay una contaminación y se requiere avanzar en estos temas, pero uno vota en contra y el otro se abstiene del informe de responsabilidades individuales. Ese era el punto, porque si la comisión llegó a la conclusión de que Antofagasta es una ciudad contaminada, si está en estado crítico, si hay gente que está enfermándose y muchos quizás muriendo debido a esta contaminación, ¿cómo se explica eso? Que no haya responsable finalmente, porque queda, como usted decía, en el Estado, pero el Estado es una entidad amplia y las responsabilidades se diluyen. Yo tengo en algo tan grande. Que establecer que hay responsabilidades del Estado es como establecer nada, como lo dije en un inicio. En la práctica, claro. En definitiva, aquí lo que operó fue proteger, por ejemplo, la ministra de Salud y no la salud de los antofagastinos. Las presiones durante estos días fueron directamente a los parlamentarios con llamados telefónicos. ¿Presiones de quién? Del propio gobierno, del propio gobierno. ¿De la propia ministra?
no sé si de la propia ministra o del propio ministerio o de sus asesores, pero tuve parlamentarios en la comisión que me decían, no establezcamos directamente a la ministra Carmen Castillo, establezcamos el Ministerio de Salud. Ya, pero ¿quién va a responder del Ministerio de Salud si es ella? Igual, en estos pocos meses podrá decirse, pero desde que tuvimos que los niños en Antofagasta estaban contaminados, que no fueron capaces de establecer planes de limpieza, planes de descontaminación, el intendente anuncia con bombos y platillos cuando va el ministro de Medio Ambiente que van a hacer limpiezas quincenales, terminamos haciendo una, que fue cuando se hizo el punto de prensa y la pauta. ¿Y luego? No, luego nada. Después tenemos un policlínico para niños que no funciona tampoco, lo han dicho los propios padres que asistieron a esta comisión investigadora. En definitiva, en Antofagasta lo que ocurre es que hay una contaminación histórica, sí, por eso establecíamos responsabilidades institucionales a lo largo o que cruzaban, digamos, los últimos 4 gobiernos. Sí. Pero también hay claridad de que hoy día hay un transporte concentrado de cobre, un acopio de este concentrado de cobre que está siendo peligroso para la ciudadanía, que está siendo contaminante para nuestra comuna y que en definitiva nos tiene a niños, adultos mayores y a ciudadanos por sobre la media nacional de los grados de plomo, por ejemplo, que podemos tener en nuestro cuerpo, que son metales pesados que andan en el aire, que están en el suelo y que si el Estado no se hace cargo de eso con nombre y apellido, no vamos a avanzar. Por eso... Es que eso es relevante porque más allá de el punto político o la crítica que pueda haber en particular por el hecho de responsabilizar a una ministra sobre determinada situación, es que probablemente los actores políticos a partir de esta decisión no se hacen cargo tampoco de las soluciones para terminar con el problema de la contaminación en Antofagasta. Pero si el ministro de Transporte, cuando concurre a la comisión, no solamente dice que está todo bien, sino que dice, bueno, pero yo no puedo hacer más, porque en realidad no tenemos una norma de suelo, pero la norma de suelo depende de él, ni siquiera una ley, depende de que dicte un decreto ministerial. Diputada, ¿qué va a pasar ahora con el informe que pasa a la sala? ¿Hay posibilidad de que en la sala se revierta la situación o esto ya no tiene vuelta atrás? No, a ver, primero lo que vamos a votar son las responsabilidades del Estado, que eso fue lo que se aprobó en la comisión, más las propuestas y recomendaciones que buscan, por ejemplo, prohibir el transporte del concentrado de cobre a través de camiones encarpados, una ley de polimetales para Chile, no solamente para Arica, que tengamos también una norma de suelo, que podamos avanzar en políticas públicas de mitigación, además de la prevención, por supuesto. Bueno, y un sinfín, ¿cierto? La instalación del Tribunal Medioambiental de Antofagasta, que está en el papel, que todavía no se instala, y eso es lo que vamos a ir a votar a la sala. Es parte de un informe minoría, responsabilidades individualizadas, que al final del día, yo hoy día siento que ya estos antecedentes hay que ponerlos a disposición de la Contraloría General de la República, que lo vamos a hacer en los próximos días, también de cada uno de los ministerios para que empiecen, digamos, investigaciones o auditorías externas en sus instituciones y, por supuesto, el Consejo de Defensa del Estado, porque también son proyectos estatales que por su retraso, por su no operación como corresponde, están produciendo pérdidas al propio Estado. Diputada Núñez, gracias por habernos acompañado esta mañana. No, muchas gracias a ustedes.